Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros. Por favor, Señor, guíanos en este estudio. Muéstranos claramente lo que es tu voluntad y ayúdanos, por favor, a practicar lo que aprendamos a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué lindo que la Biblia, el libro de los libros, comienza con Dios. Y es que todo lo bueno comienza con Dios. Y todo lo que comienza con Dios tiene sustento, tiene fundamento y tiene un final feliz. Y cuando hablamos de final no significa algo que acaba, sino un cumplimiento de un propósito que llega a su culminación de la manera más perfecta y más gloriosa. Asimismo terminará este mundo, porque comenzó con Dios y terminará con Dios. El propósito de Dios se cumplirá a la perfección. Alabado sea el nombre de Dios por eso y por su gran amor y por su gran misericordia para con nosotros. Sabes que la Biblia nos muestra que todo lo bueno comienza con Dios. El Génesis, primer libro de la Biblia, el libro de los orígenes, comienza con Dios, diciendo que en el principio estaba Dios y que Dios ejecutó su obra creadora por amor a nosotros. También los 10 mandamientos comienzan con Dios, comienzan diciendo: habló Dios todas estas palabras. También el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La oración modelo comienza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo. Todo lo bueno comienza con Dios. De manera que tú y yo debemos comenzar nuestro día con Cristo, no con las noticias, no pensando en cosas negativas, no con lo carnal. Comencemos nuestro día con Dios, porque todo lo que comienza con Dios comienza bien y termina bien, tiene fundamento, tiene sustento. No comiences tus días sin la bendición de Dios, sin estar en comunión con el Señor. Ahora, toda vida que viene a esta tierra comienza con Dios, porque nadie da la vida, solo el Padre Celestial da la vida. Por tanto, toda vida comienza con Dios. Lastimosamente, cuando vamos creciendo, vamos tomando decisiones equivocadas y eso nos va haciendo separar de Dios. Dios nunca se separa. El perdido no es Dios, el perdido soy yo, el perdido eres tú cuando estamos sin Dios. Pero cuando lo buscamos es porque nos hemos dejado encontrar por Él. Y si nuestra vida comenzó con Él, debe terminar con Él. Y eso es lo que Dios quiere para tu existencia. Que no vivas sin Él, sino que vivas en Él, por Él y para Él. Amén. Comienza tu hogar con Dios. Invita a Dios a ser uno contigo y con tu familia. Invita a Dios o invitemos a Dios a que sea nuestro terapeuta principal, nuestro consejero principal en nuestra familia, en nuestro hogar. No sabemos ser esposos como Dios sabe ser esposo, porque Él es el esposo de la iglesia. Entonces, vayamos al esposo experto en las lides del hogar, en las lides del amor, y digámosle: Señor, yo no sé amar como tú sabes amar, enséñame. Digámosle: Señor, enséñame a ser paciente, enséñame a escuchar, enséñame a ser tolerante. Yo quiero que tú seas el principal en mi familia. Por favor, ayúdame para ser el esposo que debo ser. O en el caso de las damas, la esposa que debe ser. No comiences un negocio sin Dios. Y cuando nosotros comenzamos una empresa, un negocio, un trabajo con Dios, lo primero que debemos saber es que el Señor va a ser el centro de esa empresa. Y si es el centro de esa empresa, nuestra empresa no va a estar orientada a hacerle daño a los demás, ni a hacernos daño a nosotros mismos. El dinero no tendrá la prioridad, sino que será el Señor el que tendrá la preeminencia, el lugar más importante, y los principios del Señor se revelarán de manera clara y poderosa en nuestra empresa, porque quien dirige esa empresa es el Señor y nosotros somos socios con Dios. Invita al Señor a que sea uno contigo, a que esté contigo en tu empresa, a que bendiga tu negocio, tu trabajo, y el Señor estará allí. Y para que esté allí, debes honrarlo con tus decisiones, con tus prioridades,
Dale el primer lugar y verás cómo tu vida será bendecida. Y como tu vida está bendita en el Señor, lo que emprendas también será bendito. Y si de repente lo que emprendes no prospera, es porque el Señor te está mostrando que tiene otro propósito, tiene otra misión para ti. No te vayas a desanimar porque no estás solo. Tu empresa quizá no prosperó, pero tú sigues prosperando porque tienes fe, tienes confianza en el Señor, confías en Él, lo amas y estás siendo guiado por Él. Por lo tanto, tienes esperanza. Sigue adelante. Comienza todo con Dios, porque todo lo que comienza con Dios tiene fundamento, tiene sustento y tiene un final feliz para gloria de su nombre. El libro de Génesis es el libro de los orígenes. Y qué bueno saber que este mundo no se originó por azar, no se originó por suerte, no se originó en el corazón de un Dios cruel o malvado que no sabe amar. Este mundo y cada vida que en él existe y ha existido vino a la existencia por la voluntad de Dios. No cualquier Dios, el único y verdadero Dios. Veamos entonces cuál fue el motivo de la creación de este mundo y de tu vida, por ende. Dios nos creó por una razón. Su motivación fue el amor. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios ama tanto a sus hijos y a sus hijas, que las creó a su imagen y semejanza. Quiso hacernos semejantes a Él, que cada uno fuera una expresión de su bondad, de su sabiduría y de su santidad. Ahora, el pecado ha querido impedir este propósito del Señor, pero ¿qué crees? El pecado no tendrá la última palabra. Dios venció el pecado y lo vencerá y lo exterminará para siempre, de tal manera que en cada vida el carácter de Dios se va a manifestar tarde o temprano, sin tener que obligar a nadie. Quizá tú tengas un hijo o una hija perdida en algún vicio, esclava de alguna pasión, y creas o te han hecho pensar que ya tu hijo, tu hija o tu familiar no tiene solución. Pero no creas eso. El Señor no va a perder la batalla en ninguna vida. Ninguna vida se va a perder eternamente. Dios alcanzará a todos. Dios rescatará a todos. ¿Por qué? Porque Él quiere hacerlo así, porque a todos los ama. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque Él ya sabía todo lo que iba a pasar e hizo provisión abundante para que ninguno se perdiera, sino que todos creyéramos en Cristo y tuviéramos vida eterna. Ahora no vemos que todos estén siguiendo al Señor, pero lo vamos a ver por la gracia de Cristo en un instante, en un momento de la historia del pecado. Toda la raza humana levantará su vista a la cruz, a Cristo, y mirando a Cristo encontrarán salvación. Eso es lo que yo creo. De paso te digo, lo que estoy enseñando, lo que estoy predicando, no lo cree ninguna iglesia, no lo enseña ninguna iglesia, no represento a ninguna iglesia, ninguna denominación. Te estoy predicando algo que yo creo que es verdad. Tú tienes la libertad de recibirlo o de rechazarlo. Espero que lo hagas después de orar, de investigar, de cotejar todo lo que dice la Biblia. Yo creo que al final aún el lago de fuego obra para bien de las criaturas del Señor, y la muerte segunda no significa muerte eterna de la criatura, sino que significa muerte eterna de la vida de pecado. Significa muerte eterna a la vida pasada, al hombre viejo. Pero en el lago de fuego, aún los impíos tendrán la oportunidad de confrontarse con el amor de Dios, porque el amor de Dios es su fuego consumidor. La presencia de Dios es amor y consume el pecado, consume la maldad, consume la muerte, pero deja levantado, deja en pie al pecador para sanarlo, para rehabilitarlo, para rescatarlo, para redimirlo. Así de grande es el poder de Dios, y eso es lo que yo veo en concordancia con Génesis. Dios creó todo este mundo y creó a Adán y Eva para que naciéramos todos los que hemos nacido en este mundo, porque Él sabía lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a decidir, pero también sabía que al final la última palabra no la tendría el pecado, no la tendría la muerte y no la tendría el ser humano.
La última palabra la tiene el Dios soberano, el Dios creador, que usa su soberanía no para matar, no para destruir, sino para perdonar, rehabilitar, transformar, redimir y reunir a todos en Cristo Jesús. Qué gozo ver en la eternidad a todos nuestros amados, que no falte ninguno, porque Dios ama con amor eterno, Dios ama con amor incondicional, y el Génesis habla de eso. Es más, para mí, el Génesis nos muestra cómo va a ser el final, porque nos muestra el principio. Nota que cuando el Señor comienza a crear, hay desorden. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios viene del desorden al orden. Dios llega a un mundo que está en caos, porque no hay orden, no había pecado en ese momento, pero todo estaba desordenado, los elementos no estaban en su orden, en el sentido de que no estaban como Dios quería que estuvieran. Entonces Dios viene y en ese caos comienza a formar el orden, y del caos saca el orden. Y nota, de las tinieblas hace que resplandezca la luz, porque el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Y qué interesante que no dice sea la luz creando al sol, sino que crea el sol el cuarto día, pero el primer día dice sea la luz. ¿Por qué? Porque quería mostrarnos que Él puede sacar luz incluso de las tinieblas. Pablo dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. En mi vida antes había desorden, en mi vida antes había oscuridad, pero el Creador llegó y estableció su reino en mí e hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz. Cuando Dios dice sea la luz obedece aunque no haya sol, porque la palabra de Dios tiene poder creativo. Amén por eso. Dios le dijo a la tierra seca, a la tierra inerte, produzca la tierra hierba verde y árbol que da semilla. ¿Y qué pasó? La tierra dijo, no, yo no puedo, yo soy inerte. No, la tierra obedeció, porque cuando Dios manda, todo obedece. Cuando Dios dice que se debe hacer, se hace. Cuando Dios le dice a la tormenta que la tormenta se calle, la tormenta se calla, porque la palabra de Dios tiene poder. Y yo creo que así mismo va a ser al final, como fue al principio. Una cantidad de personas van a estar en desorden, una cantidad de personas van a estar en oscuridad, y el Señor los va a lanzar al lago de fuego. No es un lago de tortura. No es un lago de aniquilación, es un lago de oportunidad de salvación, de redención, de purificación. Y alguno dirá, ok, si el lago de fuego es salvación y es oportunidad, entonces yo voy a seguir pecando. ¿Saben? Los que estén en el lago de fuego no van a pensar, qué rico que gasté mi vida en el pecado y ahora me van a dar una oportunidad, sino que al mirar atrás van a pensar, ¿por qué yo no tomé la decisión de seguir a Cristo como lo hizo mi familia, como lo hizo mi mamá, mi papá? Porque van a darse cuenta que perdieron su vida invirtiéndola en el adulterio, en la fornicación, en los vicios, en la maldad. Ninguno de ellos pensará que hicieron un buen negocio al haberse dedicado a la muerte y al pecado. Todos pensarán, si pudiera devolver el tiempo, no volvería a vivir como viví, porque se sentirán avergonzados ante tanto amor del Señor. Yo sé que para la mayoría esto es una herejía, pero yo lo creo de todo corazón. Creo que Dios lo puede hacer, lo quiere hacer y lo hará. Dios te creó con un propósito. ¿Por qué nos creó Dios? Para su deleite. Dice Apocalipsis 4:11, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Colosenses 1:16 reitera este punto. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú no fuiste creado por el diablo, no fuiste creado por el pecado. Por lo tanto, ni el diablo ni el pecado tienen toda autoridad sobre ti. Tienen autoridad limitada. Pero la última palabra, la palabra de eternidad final, la tiene tu Creador. ¿Y para qué te creó Él? ¿Para que te perdieras eternamente? ¿Para que te degradaras en el pecado y dejaras de existir o vivieras eternamente torturado en el infierno? No, Dios no te creó para eso. Dios te creó porque te ama y para que pudieras estar con Él y experimentar su amor y Él experimentar amor por ti y en ti. Dios te ama como si fueras la única persona que existieras en este mundo. Conoce
todo de ti, cada detalle, tus pensamientos, tu tristeza, tu dolor, tus tragedias, tus dramas. Él los conoce y Él ha estado contigo allí, ha llorado contigo y quiere estar contigo para ayudarte a vivir en santidad. Este mensaje no tiene nada que ver con vivir pecando, con gozarse en la maldad. No, porque el amor no engendra desconfianza, no engendra miedo, no engendra apostasía. El amor de Dios engendra justicia, santidad, bondad, gozo, mansedumbre, templanza y odio hacia el pecado. Amén por eso. Así que el propósito que Dios tuvo y tiene al haberte traído a la existencia se va a cumplir. Tú no te vas a perder. Dios no quiere que vivas para pecar. Dios no quiere que gastes la vida en esta tierra pecando, dañándote a ti mismo y dañando a otros. Este mensaje no es para que digas, me voy a seguir parrandeando, me voy a seguir haciendo lo que yo quiera hacer mientras le haces daño a otros. Porque cuando uno dice, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, finalmente termina dañando a los demás y a uno mismo. En cambio, cuando uno entiende el amor de Dios, uno dice, oye, yo no vine a la vida a vivir a mis anchas y a pensar solo en mí. Yo vine a la vida por un propósito, me trajo el Señor y yo vine a amar, vine a servir, vine a hacer con los demás lo que yo quiero que me hagan a mí. Y yo no quiero que los demás me hagan daño, entonces yo les voy a hacer el bien. Y la única forma que yo puedo hacer el bien, mis hermanos, es estando en Cristo. Si tú y yo no estamos en Cristo, si tú y yo no oramos, no leemos la Biblia, no meditamos en el Señor, no nos engañemos, nuestro corazón no sabe amar. Lo único que nosotros sabemos cuando estamos sin Cristo es pecar, y el pecado es dañarme a mí mismo y dañar a los demás. Dios no quiere eso para ti. Ahora, si lo haces, aún así Dios te ama y aún así Dios tiene solución. Pero qué lindo sería que tú y yo, sabiendo que no hay un castigo de muerte eterna, ni de tortura eterna o de tormento eterno, decidiéramos, Señor, aunque no haya castigo, yo te amo y yo te quiero servir. Aunque no haya infierno eterno, yo quiero estar contigo mi vida entera, porque me has demostrado que eres bueno y te quiero servir.